En diciembre del 2025, el presidente Donald Trump anunció en su plataforma Truth Social que el gobierno de Nicolás Maduro había sido designado como una organización terrorista internacional. Esta declaración fue acompañada de la orden de un bloqueo total y completo de los buques petroleros sancionados. Esto generó inmediatas controversias. ¿Qué significa exactamente esta designación? ¿Cuáles son sus bases legales y fácticas? ¿Y por qué, en un contexto de narcotráfico global, Venezuela parece ser el blanco principal, mientras otros países con mayores flujos de droga hacia Estados Unidos reciben menor escrutinio? En este video analizamos el caso a partir de las acusaciones oficiales, las críticas internacionales y las implicaciones geopolíticas, revelando un patrón de selectividad política que trasciende la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico. Bienvenidos. I'm not even going to play around anymore. It. Hit me with the works. Iraq, Venezuela, go! We're giving them full opportunity to do it the easy way. And when it doesn't work, we'll do it the hard way. If we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Chemical weapons is a threat to the United States. Fentanyl poses a chemical weapons threat to the United States. Al-Qaeda terrorists inside Iraq. Al-Qaeda of our hemisphere. We can get rid of Saddam. It could really begin to transform the region. There's an opportunity to transform the entire region. Bringing freedom and democracy. Democracy and freedom can serve as a beacon of hope. Shock and awe. La publicación de Trump del 16 de diciembre del 2025 es sin duda una decisión o una declaración oficial, en tanto proviene del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, bajo la legislación estadounidense, la designación formal de una organización como organización terrorista internacional no es competencia directa del Ejecutivo, sino del secretario de Estado. Pues no mejor el enfermo, porque este es un obsesionado con Venezuela, quien debe seguir un proceso que incluye revisiones de evidencia, notificación al Congreso y publicación en el Registro Federal, según la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Hasta este momento, la lista oficial de Organización Terrorista Internacional del Departamento de Estado no incluye al gobierno venezolano como una entidad completa, aunque existen o ya contenía designaciones relacionadas como el Cartel de los Soles, organización que es inexistente, y con organizaciones y el Tren de Aragua, que es una organización criminal que fue completamente neutralizada en el año 2015, si no estoy mal. Este matiz es crucial. La declaración de Trump parece más bien una señal política o una orden ejecutiva implícita que busca justificar medidas inmediatas, como la intensificación del bloqueo naval, que una designación legalmente consumada. En consecuencia, la medida de Trump opera en un terreno limítrofe entre la retórica presidencial y la acción jurídica incompleta. El gobierno estadounidense justifica la designación con acusaciones acumuladas desde hace años, reforzadas en 2025. El argumento central es que el régimen de Maduro opera como un narcoestado, entre comillas, que financia actividades terroristas mediante el narcotráfico. Los puntos claves de esto incluyen indictamentos del 2020 y actualizaciones posteriores. En marzo del 2020, el Departamento de Justicia acusó a Nicolás Maduro y a altos funcionarios de conspirar con disidentes de la FARC para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Estas acusaciones se han ampliado en 2025 con nuevos cargos contra familiares y militares. Por otra parte, el Cartel de los Soles es una organización que no existe, es inexistente, no tiene decomisos de drogas, no tiene una estructura como tal plenamente identificada. Sin embargo, fue designada como una organización terrorista internacional en noviembre de 2025 recientemente. Se le acusa de ser una red criminal integrada por militares venezolanos sin prueba alguna, que trafica drogas, armas y personas y financia la represión interna, entre comillas, y alianza con grupos como Hezbollah y el ELN. Esto último es un tanto recogido de los discursos de personajes de la oposición venezolana como la susodicha María Corina Machado. Aunque organizaciones y agencias del mismo Estados Unidos han reportado que no existe evidencia creíble de que estas agrupaciones estén operando en Venezuela o que por lo menos estén en contubernio con el gobierno venezolano. El gobierno de Estados Unidos sostiene que la venta de crudo venezolano, a menudo a través de redes sancionadas, sirve para lavar ganancias de narcotráfico, sin ninguna evidencia.
El reciente decomiso del buque Skyper y la captura de otros tanqueros. Recientemente se capturó un segundo buque petrolero venezolano. Se presentan pues como evidencia de esta conexión, aunque pues piensa mal y acertarás, ¿no? Qué casualidad, ¿no? 2 buques petroleros. Venezuela ha vendido petróleo toda su vida. Es casual que ahora, según Estados Unidos, un adicto al petróleo vea que Venezuela financia acciones ilegales con el petróleo. En el caso venezolano, y esto es digno de estudiarse, en el caso venezolano, Estados Unidos nunca se vio obligado a invadir Venezuela. Nunca fue necesario, mejor dicho. Ellos invadieron Guatemala. Yo pienso que para honra del ejército de Guatemala de aquel entonces, que dirigía mi coronel Jacobo Arben Guzmán. Es decir, para tumbar a Jacobo Arben, tuvieron que invadir Guatemala. Para gloria del ejército dominicano, para tumbar a Juan Bosch y detener la revolución del coronel Francisco Camaño Deñó, tuvieron que mandar unos 20.000 marines y bombardear Santo Domingo y acabar con medio mundo. Para gloria de aquel ejército, para gloria del ejército de Panamá, tuvieron que invadir para llevarse a Noriega después de matar no sé cuánto. Aquí no hizo falta en 100 años. Para deshonra de lo que somos los militares venezolanos. Porque siempre, desde Gómez, los yanquis tuvieron aquí sus gendarmes, sus generales, subordinados a lo que les mandaba la embajada. Comprados, corrompidos. Entonces nunca tuvieron que invadir Venezuela. Ahora sí están haciendo planes para invadirnos. Para honra nuestra hoy. Porque ahora se han dado cuenta que aquí no van a conseguir militares que le hagan el mandado. Pero les vamos a decir, si se les ocurriera venir a invadir esta patria, aquí le pasaría lo que le pasó al general Pablo Morillo y aquel inmenso ejército que trajo España aquí. Morillo y todos sus oficiales, ejército de línea, la expedición más grande que España mandó en 300 años al llamado Nuevo Mundo. Allá en Margarita deben estar en el fondo del mar los restos de aquel gran buque español que era el San Pedro Alcántara, si mal no recuerdo. Allá se hundió. Y allá en las queseras del medio mordieron el polvo los mejores soldados del rey de España. Y allá en Mucurita, y en el Yagual, y en La Puerta, y en Carabobo, y en Boyacá, y en Ayacucho. Si este maldito imperio se le ocurriera, como dice un poema de esos épicos de la sabana, si otros tiranos quisieran esclavizarnos la patria, uno pudiera decir también, si otros tiranos quisieran invadirnos la patria, sería toda Venezuela un inmenso vuelvancara. Un inmenso vuelvancara. Ahora, soldados y pueblo, que cada uno de ustedes también es un soldado y una soldada, hombres y mujeres. La mejor manera de impedir la guerra o impedir que nos invadan es preparándonos para esa guerra. Exactamente. Como hizo Fidel y siguen haciendo Raúl y todos ellos. Todo un pueblo en armas. Los yanquis le tienen miedo a los pueblos. Los tiranos le tienen miedo a los pueblos. Sin embargo, estas acusaciones enfrentan serias dudas. Como ya dije, informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la propia DEA indican que Venezuela no es una ruta principal de cocaína hacia Estados Unidos. Los flujos dominantes provienen de Colombia y Ecuador, pasan por Centroamérica y México y son controlados por carteles como Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. El volumen de drogas que transita por Venezuela es marginal, alrededor de un 5% según las
estadísticas de organizaciones internacionales que siguen el tema. En comparación, esto sugiere que la intensidad de la retórica contra Caracas responde más a consideraciones geopolíticas, control de recursos energéticos, oposición al gobierno de Maduro y debilitamiento de su economía para forzar un cambio de régimen interno que pues a una amenaza real de narcotráfico directo contra la población estadounidense. Un elemento particularmente llamativo del debate es la percepción de hipocresía. Mientras se etiqueta al gobierno venezolano como organización terrorista, otros actores con historial documentado, muy bien documentado, de vínculos con el narcotráfico o el terrorismo han recibido tratamientos mucho más indulgentes. Por ejemplo, el caso de Ecuador. A pesar de ser uno de los principales puertos de salida de cocaína hacia Estados Unidos, y esto está bastante evidenciado con decomisos récord en Guayaquil, no ha sido objeto de designaciones similares por parte del gobierno de Estados Unidos. Su gobierno está alineado, y más que alineado diría arrodillado con Washington, y recibe pues cooperación de este país, entre comillas, en materia de seguridad. Otro es este reciente erigido nuevo líder en Siria, Al-Yolani, y la organización Hayat Tahrir al-Sham, el líder del HTS, estas son las siglas de esta organización, ex filial de Al-Qaeda, pero tras la caída de Bashar al-Assad en 2025, Al-Yolani pues fue ya retirado se le retiró la recompensa que había sobre su captura, y por supuesto ya no se le considera un terrorista, a pesar de haberlo sido durante toda esta guerra que hubo en Siria. Desde los escándalos de la década de 1980, de los Irán-Contra, por ejemplo, en el que hubo tolerancia al tráfico de cocaína por parte de los contras nicaragüenses para financiarse, hasta la explosión de la producción de opio en Afganistán durante la ocupación estadounidense en 2001, entre 2001 y 2021, hay evidencia documentada de que actores vinculados a la CIA o al Pentágono han tenido relaciones ambivalentes o incluso implicación directa con redes de narcotráfico. Sin embargo, estos casos nunca han generado designaciones equivalentes contra el gobierno de Estados Unidos. Pues, lógicamente que no. Este doble estándar no es nuevo. La política exterior estadounidense ha utilizado históricamente la etiqueta de narcoterrorismo o apoyo al terrorismo de manera selectiva para justificar sanciones, bloqueos o intervención contra adversarios ideológicos o estratégicos. Las implicaciones legales y geopolíticas, aunque la designación no sea aún formal, la declaración presidencial habilita varias acciones concretas: el refuerzo de sanciones económicas que ya existen, la prohibición de transacciones con entidades ligadas al gobierno venezolano. Por ejemplo, Venezuela ha sido retirada del sistema SWIFT. Justificación para interceptar buques petroleros en alta mar, lo que puede intensificar el bloqueo económico. Esto ya se está llevando a cabo. Ya van 2 buques, según se está reportando, 2 buques petroleros decomisados por Estados Unidos, robados por Estados Unidos, es la palabra correcta, y una mayor presión diplomática y migratoria contra funcionarios venezolanos. No obstante, esto no autoriza acciones militares directas dentro de Venezuela que requerirían autorización del Congreso o una justificación de autodefensa. A nivel internacional, la medida es ampliamente vista como una violación del derecho marítimo según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y una escalada que podría generar una respuesta de aliados de Venezuela como Rusia, China e Irán. Hay que tener en cuenta que esto no generaría una respuesta militar directa, pero habría ciertos matices que habría que tener en cuenta con estos aliados que tiene Venezuela. Sobre todo en particular porque Estados Unidos no solamente está en este momento centrado en Venezuela, sino también en estos países. Y esto podría generar una respuesta interesante desde el punto de vista geopolítico. La designación del gobierno venezolano como organización terrorista extranjera por parte del gobierno de Donald Trump en diciembre del 2025 es en esencia una herramienta retórica y política que busca intensificar la presión económica y aislar aún más al gobierno de Maduro, aunque se apoyan acusaciones de narcotráfico y vínculos con grupos armados. La evidencia disponible sugiere que Venezuela no constituye la principal amenaza de drogas para Estados Unidos. La selectividad con la que se aplica esta etiqueta, ignorando flujos masivos desde países aliados o históricamente controvertidos de la propia política estadounidense, revelan que los objetivos reales trascienden a la lucha contra el narcoterrorismo, debilitar a un gobierno adversario, controlar recursos energéticos estratégicos y enviar
un mensaje disuasorio a otros actores regionales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la retórica se ha basado exclusivamente sobre el petróleo, pero hay registros, y obviamente Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo del mundo, pero hay registros de un grandísimo potencial de Venezuela con respecto a minerales, a tierras raras y minerales estratégicos que pues podrían también estar en juego acá. En última instancia, el caso venezolano ilustra cómo conceptos jurídicos como terrorismo y narcoterrorismo pueden convertirse en instrumentos de política exterior altamente selectivos, cuya aplicación depende más de intereses estratégicos que de criterios objetivos y consistentes. La pregunta que queda abierta es si esta estrategia logrará sus objetivos sin generar consecuencias imprevistas en la región y en el sistema internacional. Hablemos de la crisis del fentanilo y por qué se está utilizando esto como una herramienta para justificar acciones de otro tipo, ¿no? La crisis de los opioides en Estados Unidos es una de las mayores tragedias sanitarias en las últimas décadas. Esto es innegable. Esto con más de 1 millón de muertes por sobredosis desde finales de los años 90. En el centro de esta epidemia se encuentra hoy el fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que causa la mayoría de las muertes actuales. Sin embargo, el origen de esta catástrofe no está en los laboratorios clandestinos de México ni en los puertos de China, sino en las estrategias comerciales agresivas de las compañías farmacéuticas estadounidenses. A finales de los años 90, empresas como Purdue Pharma promovieron masivamente medicamentos opioides de liberación prolongada, especialmente Oxycontin, esto es oxicodona, asegurando a médicos y reguladores que eran seguros y con bajo riesgo de adicción cuando se usaban para dolor crónico no oncológico. Esta campaña, respaldada por estudios sesgados y marketing directo a prescriptores, provocó un aumento exponencial de las recetas. Millones de estadounidenses desarrollaron dependencia a partir de prescripciones legales, entre comillas. Las farmacéuticas crearon de manera deliberada y documentada en juicios posteriores una demanda artificial de opioides que antes no existía a esa escala. A partir del año 2010, las autoridades endurecieron los controles, reformulando el Oxycontin para dificultar su abuso, cerrando clínicas de prescripción masiva y monitoreando recetas. Las pastillas legales o derivadas se volvieron escasas y caras en el mercado negro. Los pacientes dependientes con tolerancia alta buscaron alternativas. Aquí es cuando aparece la heroína, que en ese momento era significativamente más barata y accesible. Una dosis equivalente podía costar entre unos 5 a 20 dólares frente a los 60 o 100 dólares de una pastilla de Oxycontin en la calle. Los carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa y el cartel Jalisco Nuevas Generaciones, respondieron rápidamente a esta demanda preexistente. Primero inundaron el mercado con heroína más pura y barata, entre comillas, y luego a partir del 2013 al 2015 dieron un paso más rentable. Sustituyeron o mezclaron la heroína con fentanilo ilícito. Este compuesto sintético es hasta 100 veces más potente que la morfina. No depende de cultivos de amapola como la heroína. Se produce en laboratorios con precursores químicos baratos y es fácil de transportar en pequeñas cantidades. El resultado fue una tercera ola de crisis. Las muertes por opioides sintéticos explotaron, superando ampliamente las de opioides recetados y heroína. Aunque ya pues la demanda estaba creada originalmente por las farmacéuticas. Hoy más del 90% de las sobredosis fatales por fentanilo en Estados Unidos involucran versiones ilícitas fabricadas en México con precursores casi exclusivamente provenientes de China. El fentanilo farmacéutico recetado para dolor severo existe, pero su uso es estrictamente controlado y representa una fracción mínima del problema. Sin embargo, el rol de Venezuela en la cadena del fentanilo es absolutamente nulo. Venezuela no produce precursores ni fentanilo, no es una ruta principal, la gran mayoría va directamente entre China y México, y su mención en el tema responde a razones geopolíticas y de presión diplomática que a un impacto operativo real. Comparado con México, en donde se hace el ensamblaje y la distribución, y China en el origen de los precursores, Venezuela es un actor irrelevante. La crisis actual del fentanilo es el resultado de una cadena causal clara. Las compañías farmacéuticas estadounidenses crearon una legión de personas dependientes a opioides. Al restringirse el suministro legal, estos adictos migraron a drogas ilegales más económicas y los carteles, maximizando ganancias,
escalaron la producción de un compuesto sintético devastadoramente potente. El fentanilo ilícito no inició la adicción masiva, pero sí la llevó a niveles letales inéditos al aprovechar una demanda que las farmacéuticas generaron décadas antes. Venezuela, por su parte, aparece solo como una nota al pie de página en una historia cuyo epicentro sigue siendo la irresponsabilidad corporativa inicial y la respuesta criminal posterior. Aquí cabe preguntarse, ¿será que la verdadera razón de todo este entramado por parte de la administración se debe al petronilo y no al fentanilo? Pues sin duda. Los estadounidenses no están consumiendo petróleo por la nariz, eso es evidente. Pero si hay un adicto al petróleo en los Estados Unidos es precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Da igual quién se siente en la silla del Salón Oval, siempre procuran tener sus buenas cantidades de petróleo disponibles, ¿no? Y bien, esto de momento es todo lo que tenemos. Si les gustó el video o quieren agregar, complementar, opinar, pues déjalo en la caja de comentarios. Me encantaría muchísimo leerlo. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.